Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas de la mañana y se repite a las 10:45. Tenemos el gusto de estar aquí con nuestro amigo, y es un segundo trabajo que estamos presentando con nuestro amigo Roberto Camacho Trujillo, que él es un pescador y nos está hablando la historia de la pesca en alta mar, toda la historia de los barcos que tuvimos en Topolobampo. Roberto, buenos días. Si continuamos con el tema, Roberto, que dejamos pendiente la semana pasada, ¿cómo llegaron esos barcos más grandes con motores de mayor caballaje? Mira, la mayoría, los datos que tenemos fueron traídos de los Estados Unidos o de algunas otras regiones del país que ya estaban aquí. Pero recordamos los barcos como el Francisco, que le llamábamos el Machaca, porque casi se desbarataba solo. Porque hacía chaca, 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 chaca. El Chiblegay, el Terome, Mapahui, que fue construido aquí, Guaymas III, el Chito II, San Edmundo, que es el Cucamonga de la película Flor de Mayo. De Flor de Mayo, sí. Había unos barcos de hierro, Maviri, Siboney, Colorado, Macapule, Altamura y Leticia, pero esos ya eran para nosotros que empezamos en los barcos chicos, y otros muchos que empezaron antes que yo, ya eran unos transatlánticos esos barcos. Claro, si usted se da cuenta, hay nombres regionales como Maviri, debió de ser Maviri, Colorado, Macapule y Altamura, nombres de personas como Leticia. El Siboney es una hermosa canción, el San Javier, nombre de personas, Mapagüe es un cerrito, el Terome es otro de nuestra región. Creo que lo primero que hicieron es ponerle nombres de la región a estos porque traían otros nombres. ¿Y te acuerdas de ese buque insignia que tú nos manejabas, el Tongareva? Yo me acuerdo haberlo visto y pasearme en ellos. Mucho se habla ahora de los barcos modernos que traen grandes equipos de refrigeración y todo eso, y yo recuerdo el Tongareva, que se distinguía porque traía dos tripulaciones, una para marinería de cubierta y otro para clasificar y empacar el camarón. Ese barco llegaba al muelle de la pesquera de Topolobampo y ya traía el camarón encartonado, nada más con su logotipo de Tongareva listo para sacarlo al tráiler, para llevárselo a Estados Unidos. O sea que traía todo lo que era la refrigeración y empaque y todo. A base de amoníaco era su sistema de refrigeración. Y traía un señor cocinerazo que para mí fue un ícono. ¿Quién era? ¿Recuerda? Rocinante le llamaban. Rocinante. Si usted que nos está escuchando se da cuenta, son casi puros sobrenombres los que se manejan en nuestro puerto de Topolobampo. Los nombres completos los desconocemos, tenemos que dedicarnos a investigarlo. Pero hablar del Tongareva es hablar de lo que es la industria en ese momento de los barcos de mayor fuerza. Era un barco muy grande. Muy grande. Al paso del tiempo, al ser ya absolutos estos barcos tan chicos, fueron sustituidos ¿por qué? ¿Qué otros barcos llegaron? Algunos se construyeron aquí, otros se trajeron. Por ejemplo, el José G. Gutiérrez I se construyó aquí, se tomó como modelo el primer barco que llegó del Golfo de México hacia acá, el Fufi. Sí, el Fufi. Muy estilizado, el barquito entonces se construyó el José Gutiérrez I, que lo estrenó don Domingo Preciado. Sí. Un viejo patrón, un ícono también. José G. Gutiérrez fue un personaje. Ese se compró en Guaymas, se mandó a hacer en Guaymas y se le puso el nombre de José G. Gutiérrez en honor al señorón ese señorón que trabajó muchísimos años en la pesquera y que le dio vida. Hay escuelas que llevan también su nombre. El Barra de Navidad, el quemado se le puso quemado porque cuando lo estaban construyendo se incendió sin tener otro nombre y se le quedó el nombre de quemado. Fueron traídos de Guaymas. Sí. Por la década de los 60 se trajeron de Campeche. Los barcos campechanos, Mario I, Mario II, Tromba, Vanessa, Príncipe Enrique, Vilma del Mar, Marta Rosa, Siete Comodinas, Negro, Tempestad II y Guillermina. En esos barcos vino mucha gente del sureste, de Ciudad del Carmen, Campeche y de Yucatán, que algunos se quedaron aquí en la región. Y otro dato importante, es curioso e interesante, en Topolobampo no había cucaracha chica. Había pura cucaracha grande y en las bodegas de esos barcos llegaron las cucarachas chicas. Fíjate cómo nosotros, esos barcos eran de madera. Todos de cedro. Pura madera. Lo recuerdo muy bien porque también nos paseamos y nos tocó descargar el arponero, por ejemplo, el bucanero, el cancionero, el tarrayero, descargar nosotros esos barcos ahí en la pesquera de chamacos. Esos barcos se trajeron, el marinero, el Trinidad, el Ponedero, tenían nombres norteamerinos todavía,
pero había casi 100 barcos de esos amarrados en Texas, en Galveston, Texas. Ya eran obsoletos allá, y aquí eran una novedad. Es que todo el tiempo hemos sido un país tercermundista, desgraciadamente. Todo el mundo y todas las personas. Pasa lo mismo que los carros chocolates ahorita. Igual ahorita son los mejores. Para nosotros un carro chocolate es muy bueno. Pero eran unos señores de barcones. Yo anduve 3 años de cocinero en el Trinidad y 4 en el Arponero. Sí. Ahí está el Arponero, ahí está el Trinidad. Pero eran unos señores barcos. A tu cuñado Polo Orduño. Me rodaba en el andábamos juntos. Ándale. Andábamos juntos. Sí. Me rodaba en el camarote yo de ese barco. El capitán tenía un cuarto para él especial, solo. Sí. Un comedor amplio, bomba eléctrica de agua para bañarte, todo eso. Pero ahorita que hablemos de la tripulación, ahorita estamos haciendo la historia que no está escrita, pero que nosotros queremos que se escriba y que se dé a conocer. Gracias a esos programas federales. Sí, a esos programas federales fueron asignados nuevos barcos, ¿te acuerdas? Sí. Los barcos de hierro, todos los Banfoco, ¿te acuerdas cuáles eran y cómo eran? Sí. ¿Cuál era la función? Banfoco 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, que traían una novedad. Traían una planta para hacer guano de pescado, para aprovechar la fauna de acompañamiento. Era necesario para no tirar tanto. Sino todo lo que era la basura, decían uno, hacían la pesca accidental o incidental, mejor dicho, de pescados, especies que se sacan porque viven junto con el camarón, pero económicamente no son redituables. Entonces, para aprovechar toda esa fauna, traían una planta para hacer guano, nomás que se echaron porque no te la acababas con el camarón. Ajá. Y te pasabas todo el día haciendo guano, pues no descansabas. De a tiro. Pero usted se va a dar cuenta con las imágenes, cómo cuando levantaban el chinchorro, que manejaban todo lo que era el chinchorro y lo abrían con el falso, caía, ahí venía revuelto todo. Camarón, inclusive pescado. Hay lanzas que sacas puro pescado, no sacas camarón, hay que tirarlo inmediatamente. Ándale. Y los barcos de Propemex, yo los recuerdo también. Así todos esos. Fue otro tipo de programa también. Sí. Los Propemex T, que quiere decir Topolobampo, porque fueron hechos para Guaymas, para Mazatlán. Los de Guaymas traían G, los de Mazatlán M, los T32, 35, 36, 37, 38 y 39. Para mí, de los tipos de barcos mejor hechos, porque se hicieron estudios, esos T. Se hicieron estudios para los vientos reinantes, muy manualitos para trabajar, para manejar, muy cómodos. Existen varios todavía de esos. Sí. Así es. Oye, y los otros que llegaron en los 80s. Los arrastreros que le llamamos. Ahí me da la razón un poquito hacia atrás, porque los arrastreros era un programa que se hizo para el Golfo, principalmente para el puerto piloto de Alvarado, Veracruz. Porque arrastrar es una cosa. Iban a ser escameros nada más. Ándale. Iban a ser escameros, pero el tipo de construcción no se adaptaba a los vientos del norte del Golfo. Ajá. Y como el viento del norte del Golfo te agarra de afuera hacia tierra, de tierra hacia afuera quiero decir, y los carga. Y el tipo de construcción era muy redondo, no se le acababan. Entonces los empezaron a repartir en los otros puertos acá y por eso se quedaron aquí. Fue un programa de México BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ahorita entonces, que eran los 18, 32, esos dos estuvieron en mi cooperativa, 36, 37, 38, 40, 41, 50 y Y5A. Ese es otro tema que vamos a hablar, las cooperativas después, que se formaron cada una y el por qué, porque hay mucha historia, hay muchas cosas que comentar. Al tiempo, al declararse la transferencia de la flota pesquera, la propiedad privada, las sociedades cooperativas. Hubo un pleito entre las cooperativas y los armadores que nos explotaban, entonces el gobierno dijo, les voy a quitar los barcos a los armadores, se los voy a dar a las cooperativas, y sí se los dio. Y la mayoría de esos barcos pasaron a ser propiedad de las cooperativas de la región, que ya los tenían asignados vía contrato de participación y asociación, era el 60 para el armador, 40 para la cooperativa, de los beneficios. Entonces, y luego si vienen programas federales como los FIPESCOS, que FIPESCO quiere decir Fideicomiso Pesquero. Entonces, se asignaron algunos casos, pero como te digo, eso más adelante lo trataremos, lo veremos. Fíjate que sería muy bueno preparar un tema de todas las cooperativas que se formaron de altamar en Topolobampo y cómo desaparecieron también, porque tenemos que dar el inicio y el fin. ¿Cómo ves tú el inicio de la pesca de altamar hasta llegar a ser una fuente de trabajo? ¿Cómo fue que tú llegaste a estos lugares para trabajar en altamar? Bueno, yo llegué, te voy a decir, de 15 años. Ahí cumplí los 15 años, llegué de 14 años en Topolobampo. Yo iba a la aventura en el ferrocarril, iba de trampa en el tren.
y me vieron en Estación Bamoa. Se paró el tren y me bajé yo a comprar un refresco y unos virotes y me vieron y me bajaron y se llevaron mi ropa, todo. Entonces yo quedé varado allí. Ajá. Me Varado significa quedar, pues me quedé sin nada, vi el tren y luego lloviendo además. Sí. Me hablaron de unos vecinos que vivían a la mamá del Chemis. Sí, del Chemis. Porfirio Medina, Porfirio sí, así Medina. es. Ah, bueno. Me hablaron. Entonces empecé a trabajar como peón de albañil en la granja, en la hacienda de Wilson, Ajá. para juntar para el pasaje para irme de ahí. Cuando llegó este señor Manzanares en un troque a buscar gente porque iba a comenzar la temporada de pesca en Topolobampo. Recuerdo yo eso con ellos cuando salieron a buscar gente, personas Iban de en todos los de lugares. todas las regiones. De toda la llegaban, región, así primero es. de aquí de la región, y ya después empezaron a extender. Así llegué yo a Topolobampo un 13 de septiembre. Y luego empecé a trabajar. Fíjate bien, trabajaba yo 2 turnos en la pesquera, Ajá. de 8 a 5 y de 5 a 1 de la mañana, Fíjate por que 12.50 diarios. la gran mayoría trabajamos 2 turnos por necesidad. Por necesidad. Y luego embarcábamos 2, 3 trailers diarios, así que había días que me salían hasta por 70 pesos. Sí. De 15 años yo y con 70 pesos diarios en la bolsa. Te imaginas? acababas el mundo. Era un partidazo también. Se acaba uno el mundo, me acuerdo y hay varias anécdotas. Una de las Sí, veces cómo no. que llegamos a buscarte, tú vivías ahí en lo que era ahorita el centro cultural en aquellos años. Ajá. Era donde llegaba el ferrocarril. Así es. Ferrocarril. Tú vivías en la parte alta, me acuerdo con Pancho, Allí con doña Estefana, con ándale. allí me refugié También, yo con ahí esa familia. comíamos Así también. es. Pero Con ¿cómo mi se comadre dio? Yoya. Ándale, pero ¿cómo se dio en esos momentos el crecimiento de esa flota pesquera? Que fue posible gracias a la eficiencia de cada uno de todos sus tripulantes. Tripulantes empíricos que Así se formaron es. así, a ver. Es que mira, yo de casualidad, yo trabajaba en la pesquera y salía a tirar basura, Ajá. unos canastos de basura y les faltaba un cocinero en un barquito, en un Sí. topito. Sí. Y me hablaron, ándale, vente, y me subí y me gustó. Me gustó porque cuando fui a rayar casi me iba para atrás. Ey. Sí, y luego pues, en aquella me parece que se ganaban como 230 pesos por tonelada. Ajá. Pero a los 7, 8 días entrabas con 6, 7, Con 8, seis. 10 toneladas. Sí. Entonces era un mundo de dinero. ¿Cómo aprendí? A base de esto es así, ahí no te andan con contemplaciones. Esto es porque así es y así va a ser. El que se adaptó y el que no, no. Pero todo eso te curtió. Claro que sí. Así es. Me Entonces- tocó levantar equipos a pulmón. Ajá. Entonces no había sondas gráficas, la tecnología de ahora. La sonda era un pedazo de plomo con una piola. A ver, tira la sonda y Sí. órale a tantas brazas y de Ajá. tantas brazas y Y trabajamos de día, ¿sabes por qué? Ajá. Porque no nos la acabábamos con el camarón en el día. En el día, y en la noche estaba peor. Oh, sí. Entonces lo que queríamos era descansar y cuando había viento fuerte, pues no trabajábamos, nomás buscábamos una ensenadita. Pero fíjate cómo ahora se trabaja a las 24 horas, pero hay que dormir, pero no pescan lo mismo. No. ¿Será que creció o estamos acabando? ¿Cuál es la parte medular de esta actividad? ¿Cómo se conforman la tripulación de un barco pesquero de alta mar? ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades? Mira, durante esa muy faena? buen punto porque Para mucha bien gente habla de los organizado. barcos, de la pesca Sí. de alta mar, pero no sabe en realidad cómo es la situación allá. La tripulación de un barco es un engranaje Sí. perfecto. No debe de fallar una de sus piezas porque se le recarga el lado a uno o al otra otro. parte. Así es. Aunque hay categorías y hay escalas, cada quien tiene Sí. su importancia. Ajá. Una cosa sin la otra, nomás no te da, funciona. no te da. No así es. funciona. Fíjate cómo te formaste tú a puro golpe, para llegar a ser tú patrón. Tú empezaste como pavo. Yo de pavo. De ahí subiste a marinero Cocinero. o te fuiste directo a cocinero. Cocinero y marinero, ahí me cocinero. la pasaba. Y la verdad que tiene una mano santa para la cocina que me ha tocado comer y andar junto con él. Es en que varios ahí fui un momentos. poco meticuloso, por decir, yo me di cuenta que Sí. la cocina, Ajá. como había cooperativas y había socios, Sí. entonces nos peleaban las mejores plazas a los libres que Ajá. éramos entonces. Entonces yo me di cuenta que la cocina nadie la peleaba, Sí. todo el mundo le sacaba el parche. ¿Por Y qué? dije yo por aquí me voy, porque tienes que trabajar allá y aquí, Ajá. en las dos partes. Ah. Trabajas en cubierta y trabajas en la cocina. Pero ahora también lo hace, ¿no? Así es.
Pero cuando yo empecé a embarcar de cocinero, el cocinero no se levantaba más que hasta las 10 de la noche. A las 2 de la mañana años no se levantaba. O sea, el segundo Pero lance a mí me gustaba tanto el trabajo. Sí. Me gustaba tanto el trabajo que yo salía y me decían muchos, no seas tonto, los vas a malimponer, pero a mí me gustaba y yo tenía la intención de aprender, Yo era muy preguntón, oye, ¿esto para qué es? ¿Y esto para qué es? Y hay patrones, el patrón debe ser un poco psicólogo. Es raro el barco en que el patrón trae uno de confianza, es al que le ve tamaños o interés. Un marinero. Y poco a poco lo va formando. Por lo general el que le dice, hey, hay que hacer esto, y él le transmite la orden a los demás. Anda. Solo que antes había respeto y había disciplina. Ahora ya se ha perdido mucho de eso. El patrón manda algo y casi le pegan a uno. Falta de valores, creo yo. Falta de pensamiento del ser un trabajador, que todo el tiempo hay una jerarquía entre nosotros. Roberto, desgraciadamente el tiempo se nos vuelve a terminar con el segundo programa. Vamos a continuar el próximo viernes. Usted que nos está observando, continuamos con los temas. ¿Cómo es la tripulación de un barco camaronero? La próxima semana. Muchísimas gracias por su atención.